El mundo entero se está preguntando hoy, ¿hasta cuándo vamos a estar en encierro? Nadie lo sabe. ¿Hasta cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y yo me pregunto, ¿era normal como estábamos viviendo? ¿Será que el ser humano necesita un reinicio para volver a ser humano? ¿Cómo está tu fe hoy en tiempos de virus? Hola, soy Roan. Bienvenidos a este nuevo episodio titulado El Reinicio. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado con su celular, con su tableta o con su computadora que están haciendo algo y se traba? Y bueno, recurrimos al viejo y conocido secreto de apagar y encender o reiniciarlo. Y al final pues ya vuelve a funcionar como es normal en el aparato. Y en estos tiempos he estado participando en varios webinars de artistas, de fotógrafos, de cineastas, etcétera, etcétera, de músicos. Y el denominador común de todos ellos ha sido que en este momento que estamos en encierro, pues nos preparemos, nos capacitemos, nos reinventemos y que tengamos un producto o un servicio que no exista y que cuando salgamos otra vez de nuevo, salgamos de esta crisis, podamos ofrecer al mercado algo único, algo nuevo, algo innovador. Soy fan del cine y me encantan todas las películas de la Segunda Guerra Mundial. En ellas podemos ver cómo familias perdieron todo, tuvieron que dejarlo todo, perdieron sus empleos, perdieron sus casas, perdieron dinero, se quedaron sin nada. Muchos perdieron a su familia completa, muchos huérfanos, muchas madres sin sus hijos. Fue algo muy complicado. Pero lo interesante de todo es que luego que terminaron las guerras, ellos tuvieron que reinventarse, tuvieron que reiniciarse desde cero para volver a crear grandes naciones, como podemos ver hoy el caso de Inglaterra, el caso de Francia, Alemania y Japón. Tuvieron que iniciar de cero, tuvieron que reiniciarse una vez más. Hoy quiero compartirles 3 historias. La primera es acerca del rey David cuando todavía no era rey. Recuérdense que David era un gran músico y un gran compositor. De hecho, todos los salmos o la mayoría de los salmos fueron compuestos por él. Y en esta parte de la historia, el rey Saúl lo quería matar. Quería matarlo y él sale huyendo de él y se va a meter a unas cuevas donde se esconde. En estas cuevas él había perdido la seguridad en sí mismo, no tenía comida, estaba totalmente devastado. La familia de él, al enterarse, los hermanos lo van a buscar a esas cuevas y atrás de ellos llegaron muchas otras personas que estaban afligidas, con deudas, tenían problemas personales y fueron a refugiarse con él a esas cuevas. Imagínense, no solo él estaba pasando por un momento depresivo, sino que la gente que llegó a esconderse con él estaban pasando por situaciones similares a lo que él había pasado. Pero lo más interesante de esta historia es que a pesar de que David estaba con todos esos problemas en esos momentos escondido en esa cueva, él siguió escribiendo salmos y escribió salmos tan poderosos como es el Salmo 142, que puedes ir a buscarlo a la Biblia y vas a poder entender la aflicción y la angustia que él estaba pasando en esos momentos, pero él nunca quitó su mirada de Dios porque él sabía que él iba a pasar esa crisis y que más adelante él iba a volver a ser otra vez el David que leímos en capítulos anteriores. El segundo personaje es Jesús. Jesús, antes de iniciar su ministerio, el Espíritu dice que lo llevó al desierto durante 40 noches. 40 días y 40 noches él estuvo en el desierto sin comer. Estuvo en ayuno en ese momento. Estuvo orándole a Dios y preparándose para el ministerio que iba a seguir a continuación. Sabemos todos que fueron más o menos 3 años de ministerio. Pero él en ese momento, el Espíritu lo lleva al desierto y él en oración se conecta con Dios de una forma impresionante. Al cabo de los 40 días, él tuvo hambre. Y ya sabemos la historia, Satanás llegó y lo tentó y le dijo, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y Jesús siempre le respondía, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás lo seguía tentando, lo llevó hasta lo más alto de una montaña. Y mire cómo es de astuto, porque le dice, escrito está que si te tiras desde acá, los ángeles llegarán
a tu rescate. Y Jesús le contestó, pues escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Increíble cómo el mismo Satanás sabía mucho de la palabra, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en la tercera, que es la última de las tentaciones, le dice, mira todos estos reinados y mira todo este poder, si tú me adoras, te hincas ante mí, yo te daré todo eso. Y ahí a Jesús como que sí, se molesta y lo reprende y le dice que solo adorarás al Señor tu Dios. Se lo dice de la misma manera como tenían esa conversación, que los dos citando la palabra de Dios. Es increíble cómo el maestro es tentado por el mismo Satanás. Imagínense nosotros siendo seres mortales, cómo no vamos a ser tentados por él. El tercero y último personaje de hoy es Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. No sé si lo recuerdan, este personaje. Él era un judío muy letrado de todo lo que eran las escrituras. Él era un judío muy preparado académicamente sobre todas las escrituras, pero era un perseguidor de la iglesia de Cristo, hasta que viene el mismo Dios y se le aparece en el desierto, y él cambia su vida totalmente y se vuelve un seguidor de Cristo, y en lugar de perseguir a Cristo empieza a predicar su palabra donde iba. Él es uno de los que se le agradece mucho el haber llevado el evangelio fuera de los judíos. Él llevó la palabra de Dios fuera de Israel, hasta Roma, estuvo en Grecia, en muchos lugares visitando a las iglesias. Pero la parte de la historia que les quiero contar es que por culpa de eso, por culpa de estar predicando el evangelio, tuvo que sufrir mucho, y estuvo en la cárcel 2 veces. En la primera vez que estuvo en la cárcel, lo que más me gusta es de que él, aún estando ahí, escribe las epístolas que se llaman de Pablo. Dice que él escribió más de 10 epístolas, pero estando esta vez en la cárcel escribió 5 epístolas que eran cartas que él hacía a las iglesias para decirles que estuvieran conectados con Dios. Primero los saludaba, después los motivaba a que siguieran, y en algunos momentos también los amonestaba porque estaban haciendo las cosas mal. Entonces escribió esas cartas sin saber si él iba a salir de la cárcel en esa primera vez. Él no sabía qué iba a ser de su futuro, si lo iban a matar o no, pero él estando ahí escribió las epístolas. Y dice más adelante en la Biblia que lo volvieron a arrestar por lo mismo, y esa vez dice que estuvo más duro, lo estuvieron tratando como que fuera un delincuente, como que fuera un asesino, y él siguió escribiendo epístolas y escribió una más, y después de eso ya nunca salió de la cárcel, sino que fue decapitado. Pero en esos momentos que estuvo encerrado en la prisión, en esos momentos en que estuvo encarcelado, él no dejó de predicar, aunque sea con cartas, estuvo enviándole a las iglesias y a todos para poder seguir predicando el evangelio de Jesús. En resumen, primero vimos a David en un momento de angustia, en un momento de que su vida estaba corriendo peligro, y fue a esconderse entre las cuevas, y ahí estuvo durante mucho tiempo, pero él no dejó de escribir salmos, él no dejó de orarle a Dios y pedirle que lo sacara de esa situación, y así fue. Más adelante vamos a poder hablar un poco más de David, que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. El segundo, Jesús, antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. No se sabe qué estuvo haciendo, pero yo creo que estuvo en mucha oración y meditando la palabra para poder prepararse para lo que venía, que era un ministerio diferente a lo que cualquier hombre hubiera predicado en el mundo. Y por último, Pablo. Imagínense, Pablo en la cárcel, en la misma cárcel, no sabía si él iba a salir de prisión o iba a morir. De hecho, en la segunda vez que cayó a la cárcel ya no salió nunca, murió, lo mataron. Pero él dentro de la cárcel siguió predicando a través de cartas, a través de epístolas que estuvo enviándole a cada uno de las iglesias que estaban en ese momento en diferentes partes del mundo donde él había visitado y había tenido relación con ellos. Lo que quiero decirte al final de esto es que no importa la situación en la que estás pasando en este momento, en este encierro que estás, que tu espíritu puede estar triste, que tú puedas estar no sabiendo qué va a pasar mañana, si vas a tener trabajo, si vas a tener ingresos, si vas a tener provisión. Te digo que sigas orando al Señor, que sigas teniendo tu fe al máximo y que Él nunca te va a desamparar. Gracias por ver este video y los anteriores.
Recuerda que puedes suscribirte, darle like, compártelo, déjame tus comentarios ahí para poder hacer otros nuevos videos y algunos otros temas. Espero que de verdad lleguen a estas personas que en este momento tienen mucha aflicción en sus corazones y que Dios los fortalezca y que su fe los haga salir adelante en estos tiempos difíciles. Bendiciones.